Aquí está. Okay. Buenas tardes, el día de hoy pues nos encontramos mi profesor, que es parte del cuerpo académico de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, el profe Rogelio Sánchez Jiménez, y pues su servidora Ángela Alexandra Borrego Vázquez, parte de la academia de cuarto año de esta institución. Pues el día de hoy pues estamos platicando sobre las diferentes prácticas culturales, políticas y organizativas que hubo durante la prehispanidad y cómo esto fue modificándose a lo largo de lo que fue la conquista de México y cómo se asentaron las formas de virreinato en lo que fue el territorio mexicano. Hola, ¿qué tal, Alexandra? Buenas tardes. Pues sí, estamos aquí apoyando en este podcast para poder entender un poquito a través de la reflexión y la plática cómo se dio el proceso de estas prácticas, cómo se vino a cambiar de manera paulatina. Sí, entonces, bueno, ahorita previo a esto platicábamos sobre una clarificación conceptual en lo de las colonias. Hablábamos sobre colonización, sin embargo, las colonias se dan en Estados Unidos porque había 13 colonias, o allá, de lo que hoy es Estados Unidos, porque si no sería un anacronismo, y aquí en México pues hubo una conquista, la cual yo te mencionaba que fue una conquista paulatina. Primero fue una conquista ideológica, religiosa, todo el sincretismo que se da después o en el que estamos ahora inmersos, pues es un proceso de larga duración, no simplemente un proceso que por arte de la fuerza o de poco tiempo se haya configurado. Sí. Esto también pues yo lo veo del punto de vista también de cómo a partir de esa paulatinidad que se fue asentando pues esto que es el virreinato, pues se fueron metiendo en nuestra cultura ya como una nación mestiza o medianamente mestiza, se fueron metiendo diferentes prácticas como el caciqueo, como quien dice, y eso pues sigue estando al día de hoy en nuestra cultura. A lo mejor lo conocemos de otra manera, pero pues sí se instaura en cómo somos los mexicanos como sociedad, y eso pues también implica muchas pues sí, cuestiones tanto en lo económico, lo político, en cómo también nosotros como docentes, como estudiantes, pues estamos en cierto contacto con nuestros compañeros, con la misma sociedad. Ahorita también estaba leyendo un libro que habla sobre, pues esto, pues cómo la colonización y la conquista en diferentes partes del mundo, pues afectó el cómo se ve, pues, sus mismas prácticas y cómo se fueron transformando, así como dice usted. Y pues sí, dentro de la interculturalidad que hoy vemos, es muy importante reconocer que pues todos somos producto pues de construcciones históricas y paulatinas que hemos hecho como sociedad y que estamos envueltas en un territorio mismo. Exacto, eso es lo primero que debemos de entender, entendernos como sujetos históricos desde nuestro presente. Y por qué no recurrir a una de las categorías de la conciencia histórica, entender que las sociedades no son producto de la espontaneidad, sino que son configuraciones que se han venido estableciendo a lo largo del tiempo y que también van al futuro. Entonces, pues eso, primero entendernos como parte de una historia, de un proceso o de procesos. Y te comentaba al inicio que nosotros somos parte de este proceso. Somos todo lo que vivimos ahorita, desde el lenguaje, la vestimenta, todo nuestro ethos, dice, me parece que era Pierre Bourdieu, o todo nuestro bagaje cultural se ha ido configurando a partir de todo lo que somos. En nuestra lengua hay palabras que vienen directamente del náhuatl, hay palabras que vienen también todavía de la influencia española y a su vez esta influencia española que venía de los
de los árabes y que todavía utilizamos y que son parte de nuestra cultura y que son parte de nuestra identidad. Y bueno, regresando a lo prehispánico, o sea, creo que el proceso fue, o ya cuando llegan los españoles, creo que el proceso fue un poco lento en la cuestión de que tuvieron que venir e identificaron que la religión iba a ser o podía ser el medio o el conducto para poder hacer esta unión, este enlace entre las culturas. ¿Cómo? Pues tomando lo que eran a los hijos de de las personas de alto poder en la estructura social que tenían las culturas de aquí, instruyéndolas en la religión católica y después regresarlas a sus pueblos, a sus comunidades para que llegaran ellos a evangelizar también y pues insertar la religión desde personas propias de la comunidad. Fue algo que le aseguró a este sincretismo, esta fusión entre las culturas que luego pues desencadenó en que somos una cultura muy católica todavía en lo presente, porque tenemos este arraigo cultural desde muchos años ya, y continuamos con él. Y por ejemplo, el motivo como para establecer este tipo de prácticas que, así como mencionó usted, fueron paulatinas y que pues sí transformaron algo que pues todavía estamos a día de hoy viviendo, que es pues la religión católica, que es la que más predomina aquí en México. Bueno, ahorita leyendo pues estaba checando pues que las cuestiones tanto educativas como de organización y aprendizaje también, pues también dependen mucho de la situación histórica, de la situación política y el cómo se ven las diferentes epistemologías que pues existen en el mundo, porque pues siento yo, ¿verdad?, que el llegar y evangelizar, como quien dice, la forma de ver la vida de las personas que ya existían en este continente, pues sí es dejar de lado pues las epistemologías que ya había, los diferentes tipos de conocimiento que ya existían previo a la llegada de los hispanos. Claro, por eso comentaba, o sea, no es un proceso de corta duración, sino de larga duración, o sea, no en el momento que llegas y les platicas se te van a convencer de algo, es como cuando llegas o te visita alguien de otra religión en tu casa y te platica, pues definitivamente no por una plática vas a cambiarte, sino fue un proceso más fino y estratégico en el que tuvieron que hacer esta parte hasta, pues sí, etnográfica, la de insertarse en la cultura de la comunidad, analizar las compañías que venían de religiosos, cómo era la cosmovisión cómo era la cosmovisión de las culturas aquí, insertarse en ella y pues te digo, fue un proceso fino y paulatino que desencadenó lo que hoy conocemos, pero no fue algo así a rajatabla que se empezaron a evangelizar o como hemos visto en documentales, y tampoco fue un proceso, puedo decir que pacífico, porque también a quién no le incomoda que sus ideas no sean validadas. Uh-huh. Entonces creo que debemos de entender eso, o sea, que fue un proceso de larga duración y que fue encaminado al control. Decías ahorita sobre el motivo. Bueno, el motivo creo que parte de lo económico, o sea, parte de lo económico, el tener dominio, el tener poder, el tener territorios acá de este lado del mundo, desde los reyes católicos de España, parte de eso, de lo económico, tener poderío, tener más dominio pues es con la justificación de la religión, porque hemos visto que muchas conquistas se han dado en la defensa de las ideas y muchas de ellas han sido en favor o como utilizando como estandarte la religión. Entonces, pero sí detrás de ello pues va la cuestión económica, perdón. Y
Creo que a partir de esto también, aunque fuera más por un tema de estrategia a través de la religión, eso es lo que usted menciona que fue una estrategia de control y dominio económico. Eso también abrió paso más bien a lo que conoceríamos posteriormente como modernidad, que pues sí fue también el resultado de un montón de procesos que fueron muy largos, paulatinos, que muchas veces desde la educación lo vemos como un proceso que solo vivió Europa a raíz de las conquistas y pues poderío que tuvo a partir del descubrimiento del nuevo mundo, como quien dice, ¿verdad? Y siento que esa modernidad pues muchas veces no la vemos como algo que también tuvimos que vivir de este lado del charco. Exacto, bueno, esto que comentas con respecto a la modernidad, no, bueno, siempre hubo influencia desde de Europa, ha habido y sigue teniendo influencia, lo vemos ahora en nuestro plan de estudios y cómo nos queremos separar haciendo referencias a las epistemologías del sur y esta decolonización, pero creo que estamos en un proceso de cambio en el que tenemos o debemos de cambiar el chip los maestros, los estudiantes y voltear y centrar la mirada en lo que tenemos, en la riqueza de la que hemos construido como cultura. También aquí hay ideas buenas de este lado. Habíamos hecho todo esto, este eurocentrismo, incluso desde los mapas. Si tú ves un mapa, está una relación de poder en los mapas. ¿Por qué? Porque te ponen a América, a Europa arriba y te ponen, bueno, subordinadamente o abajo, América del Sur, Centroamérica, África, están abajo. Esta relación de poder se ve. ¿Por qué no ponerlo al revés? O sea, ese eurocentrismo, ese despegarnos de tener como el centro del mundo a Europa, creo que es un proceso largo, es un proceso que va a costar. Y también cómo centrar la mirada en lo que se ha producido aquí mismo. Freire, en la pedagogía del oprimido, pues también, cómo hace esta distinción y cómo da valor al conocimiento de las propias culturas. Ahí viene la interculturalidad, cómo centrar la mirada en lo que se ha producido en nuestros propios pueblos, en nuestras propias reflexiones, en nuestras propias ideas, con el constructo de las ideas o de la cosmovisión que tenemos. Sí, totalmente, porque sí, siento que sí es muy importante que también, así como usted dice, cambiemos el chip de cómo vemos también la realidad como tal, porque también a partir de este eurocentrismo que nosotros tenemos, pues casi en todo el mundo, es ya parte de la cultura y está muy arraigado, que sí es indispensable que nosotros también como docentes podamos entender que nuestra práctica también tiene que ver con esa liberación, a lo mejor no económica o política, sino también cultural, que necesitamos en pues diferentes partes de América Latina, porque muchas veces hasta hemos visto como profes diferentes prácticas de discriminación, de pues prejuicios que tienen los mismos niños a partir de su misma cultura sobre otras culturas precisamente. Como yo le comentaba, ahora en prácticas estuvimos viendo lo de civilizaciones madre y les pregunto a los niños qué tiene que ver esto con la diversidad cultural, y ellos también presentan que muchas veces no entendemos cómo viven los otros y pensamos que está mal cómo viven, y esto me lo dijeron explícitamente y hasta pues sentí padre yo, porque pues los niños muchas veces no son conscientes por las mismas prácticas que ahorita tenemos del mundo global, el cómo ya la tecnología pues nos distancia mucho de las diferentes realidades que vivimos, tanto como mexicanos como gente parte de un mundo que en ese mundo pues a muchos compartimos historia, otros no compartimos historia, pero seguimos coexistiendo en este mundo. Y precisamente los alumnos llegaban a esa reflexión de que muchas veces
tiene que ver en nuestra cultura lo que tenemos en nuestro medio, pues, o sea, cómo aprovechamos los diferentes recursos naturales, de qué manera nos sentimos parte de estos recursos naturales. Y en este libro que le platico que estaba leyendo, dice que no podemos también cerrarnos a la modernidad, a los inventos tecnológicos o a lo que sucedió en Europa, sino también la manera en la que una cultura se ve como parte de un medio. Y eso es lo que también se trataba de llegar a hacer con los niños, de que es reconocer que muchas veces las prácticas que tenían en tiempos antes de 1521, pues sí había pues esta cultura que es saberse parte de un medio y saberlo cuidar también, porque muchas veces vemos que llega la modernidad y la revolución industrial, etcétera, etcétera, y eso también nos enajena a nosotros como seres humanos de lo que es la naturaleza y el medio ambiente, que nosotros somos parte de este medio ambiente por nuestra relación con otros agentes naturales. Entonces veíamos con los niños que las diferentes culturas también tenían diferentes culturas prehispánicas tenían esta visión de que son parte de la naturaleza y que a lo mejor en su razonamiento aprovechaban de diferentes recursos naturales, pero también le devolvían algo a quien les propiciaba estos recursos naturales, por eso los sacrificios, los diferentes prácticas culturales que había, porque es el reconocimiento de que somos parte de un mundo. Exacto. Bueno, creo que diste tú en un punto muy importante que a mí me gusta mucho, en el que hablas de tus alumnos, la experiencia que tuviste y que ellos tenían cierto, en un principio, no desprecio, pero no entendían la forma de que estas culturas convivían, pero dijiste muy bien, no son conscientes. En el momento que tú trabajas, propicias que los alumnos desarrollen esa conciencia histórica y tal vez un concepto de segundo orden que es la empatía histórica. Entienden que no están en el mismo momento histórico viviendo, que eran diferentes las condiciones, y ello los lleva a entender o a ser empáticos de cómo se vivía, y eso propicia una conciencia después. Entonces entender, creo que diste tú en el punto clave de lo que a mí me gusta, ¿verdad? O sea, tratar de propiciar con los alumnos esa reflexión en torno a los conceptos de segundo orden, a que ellos desarrollen conceptos de segundo orden, empatía histórica, pensamiento histórico, espacio histórico, cambio y continuidad, y que esas nociones después los lleven a la conciencia histórica. Y ese tipo de reflexiones o de desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento histórico, nos va a llevar a que se cambie el chip. Eso es lo que yo podría rescatar, o sea, cómo llevar a los alumnos a que nosotros entendamos, primero los maestros, y después propiciemos a los alumnos estas reflexiones que puedan servir para generar un nuevo conocimiento en torno a la interculturalidad y al desarrollo del pensamiento crítico. Yo siento que, ya para ir cerrando, es muy importante también que veamos esta interculturalidad como algo que agarra de muchas disciplinas que uno puede pues aprovechar para crear eso que dice usted, la empatía que deberíamos de tener como personas en cuanto a otras culturas, en cuanto a otro tipo de historia que hemos vivido como sociedad. O sea, las fronteras nos separan y también nos separan pues también diferentes procesos históricos que nos hacen, así como dice, lo que somos. Y esto de que los alumnos reconozcan y sean conscientes y empáticos sobre las diferentes situaciones que suceden en el mundo, y no nada más decir, no, pues somos diferentes, sino que somos parte de un mundo donde pasan diferentes situaciones, diferentes fenómenos, tanto sociales, políticos, naturales, etcétera, que nos hacen a nosotros relacionarnos entre nosotros mismos
y crear diferentes prácticas que a lo mejor son bien vistas en otro lado del mundo, a lo mejor no lo son, pero a final de cuentas son lo que tenemos a la mano como sociedad en un contexto determinado. Exacto, me parece muy buena esa reflexión que haces al final, o sea, cómo toda esta configuración que tenemos, tu etos, tu identidad, se configura a raíz de todo lo que has vivido y lo que has construido, y es la parte de toda la historia que se ha construido atrás de ti, cómo se ve reflejada. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si No, sí, muchas gracias y pues espero que te haya ayudado en este trabajito. Muchas gracias, profe, la verdad sí, pues como cada plática, pues muy ameno. Muy a gusto las pláticas. Sí, muchas gracias, profe. No,